Esa frase apareció en la pantalla del teléfono de mi esposo a las 11:47 de la noche. 5 palabras que derrumbaron 35 años de matrimonio. 5 palabras que me arrancaron el aire como si alguien me hubiera cerrado el pecho con una mano invisible. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo un silencio tan pesado que parecía un cementerio dentro de mí. Dicen que el fuego destruye, pero no es cierto. Lo que de verdad quema es el silencio cuando descubres que has dormido junto a tu propio enemigo. Yo lo miré dormir esa noche, con la respiración tranquila de quien no teme nada, y entendí que el amor puede morir sin ruido, igual que una vela que se apaga sin que nadie sople. A veces, la traición llega sin aviso, sin un adiós, sin una explicación. Y cuando llega, no solo rompe el corazón, también te obliga a mirarte al espejo y preguntarte quién eres sin la persona que juró amarte. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amabas te clavó un cuchillo por la espalda con una sonrisa? Si alguna vez viviste algo así, deja tu comentario y dime desde dónde me ves. Si no, dale like a este video para que más personas conozcan historias como esta, historias que nos recuerdan que el amor también puede doler. Soy doña Marisol Herrera, y esta es la historia de cómo una sola noche cambió mi vida para siempre. Vivía en Guadalajara, pensaba que lo tenía todo, pero esa noche descubrí que hasta el matrimonio más perfecto puede esconder la mentira más grande. Nunca pensé que la traición pudiera llegar de forma tan silenciosa. Siempre imaginé gritos, discusiones, lágrimas corriendo por el suelo. Pero no. La mía llegó con una notificación, con una vibración suave sobre la mesa de noche, justo cuando el reloj marcaba las 11:47 de la noche. Esa noche yo no podía dormir. Llevábamos semanas planeando un viaje para celebrar nuestro aniversario número 35. Puerto Vallarta, frente al mar, el lugar donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Creí que sería una oportunidad para reconectarnos, para volver a mirarnos sin reproches, para sentirnos los mismos jóvenes que alguna vez prometieron amarse hasta el final. Pero el destino tenía otros planes. Cuando escuché el sonido del teléfono, pensé que era alguna notificación sin importancia, un mensaje del trabajo, tal vez. Pero algo dentro de mí me hizo mirar. No fue curiosidad, fue una sensación extraña, como si el alma me empujara a descubrir una verdad que llevaba años escondida. Tomé el celular con cuidado. En la pantalla solo había una frase: cuando ella se vaya, avísame. Por un momento creí que no estaba leyendo bien. Lo volví a mirar, 1, 2, 3 veces. Pero las letras seguían ahí, crueles, frías, implacables. Y debajo del mensaje, el nombre que más confiaba: Lucía Beltrán. Lucía, mi mejor amiga, mi confidente, la madrina de mi hijo Carlos, la mujer que me acompañó en mis días más difíciles, que me escuchó llorar cuando la vida me dolía, que me abrazó en los funerales y me hizo reír en los cumpleaños. Lucía, la mujer que conocía cada rincón de mi casa y de mi alma. Sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho. No me latía, me golpeaba. El aire se volvió denso. El cuarto se me cerró encima. Era como si el silencio tuviera cuerpo, como si me apretara el cuello y no me dejara respirar. No lloré, no grité, solo dejé el teléfono sobre la mesa y miré al hombre que dormía a mi lado. Don Javier Montiel, mi esposo, mi compañero de vida, el padre de mi hijo. Durante 35 años lo seguí a todas partes. Lo acompañé en cada ascenso, en cada fracaso, en cada enfermedad. Me hice pequeña para que él se sintiera grande. Y ahora ese mismo hombre dormía plácido, mientras yo me desmoronaba sin emitir un sonido. Dicen que cuando el amor muere, uno lo sabe. Pero yo no sentí que algo muriera esa noche. Lo que sentí fue que algo dentro de mí despertaba. Una parte que había dormido durante décadas, escondida bajo la rutina, el deber y las apariencias. Me levanté despacio, caminé hacia la ventana y miré el reflejo de mi rostro en el vidrio. No vi a una mujer derrotada. Vi a alguien contenida, a punto de romperse o de renacer. No lo sabía todavía, solo sabía que algo había cambiado para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las sombras que se proyectaban en el techo. Cada minuto se sentía eterno. Recordé nuestras primeras citas, su sonrisa, las promesas que me hizo bajo la lluvia.
Recordé cómo me juró que jamás me haría daño. Y me di cuenta de que esas palabras ya no significaban nada. El amanecer llegó lento. La luz entró por las cortinas como una bofetada suave. Javier seguía dormido, ajeno a todo. Me acerqué a la cama, lo observé unos segundos. Me pregunté si alguna vez me había amado de verdad o si simplemente se acostumbró a tenerme. Cuando abrió los ojos, me sonrió con esa ternura ensayada que tanto me confundía. «Buenos días, amor. ¿Lista para el viaje?» «Lista», respondí sin mirarlo. Mientras él hablaba del itinerario y del clima, yo solo lo escuchaba en silencio. Cada palabra suya era una mentira más. Y en cada una de esas mentiras, yo encontraba una parte de mí que se desprendía sin dolor. Preparé el desayuno como siempre. Café, pan dulce y un jugo de naranja. Lo vi sentarse a la mesa, revisar su celular, sonreír. Supe que en ese momento ella también debía estar sonriendo. Quizás se escribían, quizás planeaban verse pronto. Y por primera vez, no sentí celos, sentí desprecio. Cuando él salió de la casa para hacer unas compras de última hora, me quedé sola. Abrí el cajón donde guardaba las fotos viejas. Ahí estaba Lucía, abrazándome en mi cumpleaños, riendo a mi lado en mi cocina. Miré esas imágenes y sentí náuseas. ¿En qué momento me convertí en una mujer tan confiada? La tarde fue larga. Empaqué nuestras maletas con calma. Cada prenda que doblaba era una máscara que me quitaba. Sabía que iba a ese viaje, pero no por amor, sino por algo más. Por respuestas. Por justicia. Esa noche, antes de dormir, volví a mirar el teléfono de Javier. No había mensajes nuevos, al menos no visibles. Había aprendido bien a esconder sus rastros, pero yo ya no necesitaba más pruebas. Con una sola frase, ya me había mostrado todo. Me miré al espejo antes de apagar la luz. El reflejo me devolvió una imagen que no reconocí. Tenía los ojos enrojecidos, pero no de llorar, sino de vigilar. En ellos había una calma nueva, una decisión que todavía no entendía del todo, pero que sabía que me llevaría lejos. Cuando él se recostó a mi lado, me abrazó por detrás. «Te amo, Marisol», murmuró medio dormido. Yo no respondí. Solo pensé, no sabes a quién acabas de perder. El sonido de su respiración se mezcló con el de mi pensamiento. Esa noche confirmé lo que sospechaba desde hacía tiempo. No existe traición sin confianza, y yo le había entregado la mía como si fuera eterna. El reloj marcó las 12:30. Afuera los perros ladraban a lo lejos. Dentro de mí, un silencio nuevo crecía. No era resignación, era estrategia. No sabía aún qué haría, pero sabía que no volvería a ser la misma. Me quedé despierta hasta el amanecer. Cuando la luz volvió a llenar el cuarto, ya tenía decidido acompañarlo al viaje. Él creería que era una esposa sumisa. Yo sabría que era una cazadora paciente. Antes de salir de casa, me detuve frente al espejo una vez más. Me alisé el cabello, respiré profundo y sonreí. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de una mujer que acaba de descubrir su poder. Cerré la puerta detrás de mí, con la misma calma con la que se cierran los capítulos antes de abrir otros nuevos. En el asiento del coche, Javier tomó mi mano y me dijo, «Va a ser un viaje inolvidable». Tenía razón, pero no por las razones que él creía. El amanecer llegó con una claridad engañosa. El sol entraba por la ventana como si nada hubiera pasado. Don Javier silbaba mientras hacía la maleta, tarareando una canción de Pedro Infante, como si fuera el hombre más feliz del mundo. Yo lo miraba en silencio, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Pensé que esa escena, tan doméstica, era una farsa perfecta. Un matrimonio de 3 décadas resumido en un teatro donde él jugaba a ser esposo y yo fingía no saber nada. Nos subimos al coche rumbo al aeropuerto. Él tomó mi mano con ternura y dijo que esperaba que el viaje nos ayudara a reconectarnos. Yo sonreí. No sabía si reír o compadecerlo. En el fondo, mi plan ya estaba en marcha. No lo enfrentaría con lágrimas ni con escándalos. No. Le mostraría que no hay mentira que no se pague. El vuelo a Puerto Vallarta fue silencioso. Mientras él hojeaba una revista de negocios, yo repasaba cada detalle de lo que haría. No improvisaría. Quería que todo fuera tan limpio y preciso como una cirugía. Si el amor me había vuelto ciega, la traición me devolvía la vista. Llegamos al hotel a media tarde.
El lugar era hermoso, el mismo donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Flores frescas, vino en la habitación y una nota del gerente. Bienvenidos, pareja especial. ¡Qué ironía! Me dolió leerlo. No porque siguiera creyendo en nosotros, sino porque entendí que hasta el destino se burlaba de mí. Javier sonreía satisfecho. Caminaba por la suite revisando los detalles. Hablaba de la cena de aniversario, del paseo en barco que haríamos al día siguiente. Yo fingía escucharlo mientras observaba su rostro reflejado en el espejo. El mismo hombre que una vez me juró fidelidad, ahora hablaba de romanticismo con la misma boca con la que decía amar a otra. Esa noche, mientras él dormía, me senté frente al tocador y observé mi reflejo largo rato. La mujer que me miraba desde el espejo no era la misma. Sus ojos estaban tranquilos, pero había una fuerza distinta en ellos. Tomé su teléfono con cuidado. Lo desbloqueé con su huella mientras dormía. En la pantalla encontré lo que ya sabía. Mañana a las 10, ella ya habrá salido. El mensaje era claro. No era un accidente, era un plan. Un plan que ahora sería mío. Dejé el celular en su lugar y respiré hondo. No sentía rabia, sino una extraña calma. Sabía lo que debía hacer. No se trataba solo de exponerlo, sino de demostrarme que aún tenía control sobre mi vida. Esa noche preparé la cámara pequeña que siempre llevaba en mi bolso. Revisé la batería y planifiqué el ángulo perfecto. A la mañana siguiente, Javier se levantó temprano. Se bañó, se perfumó y me abrazó por detrás mientras yo fingía leer una revista. «Te ves hermosa, amor. Hoy será un día especial». «Sí, lo será», pensé, «pero no por ti». Desayunamos juntos en el restaurante del hotel. Él hablaba de trivialidades, del clima, del vino. Yo asentía, sin realmente escucharlo. Mientras él removía su café, yo recordaba cada mentira suya y cada risa compartida con Lucía. Las piezas encajaban con precisión dolorosa. Después del desayuno, le dije que iría al spa para relajarme. Asintió sin sospechar nada. «Perfecto. Aprovecha y tómate tu tiempo». «Eso haré», pensé. Tomé mi bolso, pero en lugar de dirigirme al spa, regresé a la habitación. Coloqué la cámara en el armario, justo con vista a la cama. Probé el ángulo, ajusté el sonido. Dejé la puerta entreabierta, apenas lo suficiente para que pareciera que había salido. Todo debía parecer natural. A las 9:45 estaba lista. Mi corazón latía rápido, pero no era miedo, era adrenalina. Había esperado este momento desde aquella noche en Guadalajara. Me escondí detrás de la columna del pasillo, desde donde podía observar discretamente la puerta de la suite. El reloj marcó las 17 cuando escuché los pasos. Reconocí su voz antes de verlo. «Sí, Lucía, ven ya. Ella acaba de salir». Esa frase fue como una daga, pero no dolió. Solo confirmó lo que ya sabía. Unos segundos después, la vi. Lucía Beltrán, elegante, con un vestido beige y una sonrisa tan falsa como sus palabras de amiga. Entró sin tocar, con la seguridad de quien se sabe esperada. La puerta se cerró y el silencio llenó el pasillo. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. No iba a llorar. Ese tiempo se había terminado. Desde mi escondite escuché sus voces. Primero risas, luego murmullos. «Estás preciosa», dijo él. «Pensé que nunca podríamos vernos tranquilos», respondió ella. Sus palabras eran cuchillos, pero cada una me hacía más fuerte. La cámara grababa todo. Su respiración, sus risas, sus caricias. Mientras ellos jugaban a los amantes, yo jugaba a la justicia. Me quedé quieta, observando a través del reflejo del espejo del pasillo. No necesitaba ver todo para entenderlo. Ya tenía lo que necesitaba. De pronto escuché algo que me heló. Lucía preguntó, «¿Y si se entera?» Él respondió con una risa baja. «No lo hará. Es tan confiada, tan ingenua, ingenua». Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana. «Ingenua», dijo. No sabía que esa ingenuidad sería su condena. Esperé pacientemente. Cuando los escuché moverse hacia la puerta, retrocedí unos pasos. Lucía salió primero, mirando a ambos lados, cuidando que nadie la viera. Javier esperó unos minutos más antes de salir. Yo respiré hondo y volví a entrar en la habitación. El aire olía a perfume caro y a culpa. Miré la cama desordenada, la copa de vino medio vacía y el teléfono de él sobre la mesa.
Tomé la cámara y detuve la grabación. Todo había quedado grabado, no solo su traición, sino mi liberación. Me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo me permití cerrar los ojos. No lloré, no sentí dolor, solo una sensación de victoria silenciosa. Envié el video a mi correo personal y a otras 3 direcciones. Una de ellas era del esposo de Lucía, el doctor Ricardo Beltrán. Me levanté, abrí las cortinas y dejé que el sol entrara. El mar se extendía inmenso y tranquilo frente a mí. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo sería de nuevo. Entonces, mirando el horizonte, hablé conmigo misma en voz baja. Ya no soy la víctima, soy la dueña de mi historia. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Guardarías silencio o harías justicia como yo? Si crees que Marisol hizo lo correcto, comenta desde qué ciudad me ves. Y si piensas que fue demasiado, deja tu like. Suscríbete para seguir viendo historias de amor, traición y fuerza como esta. Tomé mi bolso, respiré hondo y salí del cuarto. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que cada paso era una despedida del miedo. No sabía cómo terminaría todo, pero sí sabía algo. Ya nada ni nadie volvería a hacerme dudar de mi valor. Ese día no solo grabé una traición, grabé el momento exacto en que una mujer decidió dejar de ser la sombra de un hombre. Esa mañana, después de enviar el video y asegurarme de que todo estuviera a salvo, me senté frente al ventanal del hotel. El mar estaba en calma, tan sereno que casi dolía mirarlo. Pensé en Lucía, en cómo había entrado a mi vida con esa sonrisa luminosa que parecía un abrazo. Cómo algo tan dulce pudo volverse tan venenoso. Recordé la primera vez que la vi. Fue hace más de 20 años, en Guadalajara. Acababa de mudarme con Javier y nuestros hijos pequeños a una casa nueva. Era un vecindario tranquilo, de esos donde todos se saludan por las mañanas y las vecinas se prestan el azúcar. Yo estaba desempacando cajas cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, ella estaba ahí, con un pastel de zanahoria entre las manos y una sonrisa amable. «Bienvenida al barrio, vecina», me dijo. Desde ese momento, supe que se convertiría en parte de mi vida. Lucía Beltrán era todo lo que una mujer quisiera tener como amiga: educada, encantadora, siempre dispuesta a escuchar. Tenía esa manera de hacerte sentir importante, de mirarte como si tus problemas fueran también los suyos. Cuando mis hijos se enfermaban, ella llegaba con medicinas y caldo caliente. Cuando Javier trabajaba hasta tarde, era Lucía quien me acompañaba para que no me sintiera sola. Era mi confidente, mi hermana de alma, y por eso su traición dolía tanto. Durante años no vi lo evidente. Ahora, con la mente fría, todo cobraba sentido. Las pequeñas miradas en las reuniones, las llamadas que Javier tomaba en el balcón, los silencios que antes me parecían normales. Una vez, en una comida familiar, Lucía llevó una botella de vino. Recuerdo cómo se acercó a Javier para servirle una copa. Sus dedos se rozaron y ambos sonrieron. En ese momento, algo en mí se encogió, pero me obligué a no pensarlo. «No seas paranoica, Marisol», me dije. Pasaron los años, y esas señales se acumularon, pequeñas pero constantes, como gotas de agua cayendo sobre la piedra. Cuando por fin lo entendí, ya era demasiado tarde. Me engañaban no solo con sus cuerpos, sino con sus palabras, con su complicidad. Se burlaban de mi confianza, mientras yo seguía defendiéndolos ante todos. Recuerdo especialmente una tarde. Javier había llegado tarde a casa, dijo que había estado con un cliente, pero olía a perfume de mujer. No era el mío. Cuando lo enfrenté, me sonrió con ternura fingida. «Te estás imaginando cosas», me dijo. Esa misma noche, Lucía me llamó. «Ay, amiga, no seas tan dura con él. Los hombres a veces se distraen, pero Javier te adora». Esa frase quedó grabada en mi memoria como una burla disfrazada de consuelo. Con el tiempo, mi vida se convirtió en una rutina vacía. Javier ya no me miraba como antes. Había una distancia invisible entre nosotros, un muro que crecía sin que yo pudiera detenerlo. Y Lucía seguía ahí, siempre presente, siempre sonriendo. Ahora entiendo que no era solidaridad lo que la mantenía cerca, era culpa. Mientras el viento del mar golpeaba suavemente la ventana, pensé en todas las veces que le confié mis miedos a la persona equivocada. Le conté mis inseguridades, mis sospechas, mis lágrimas,
Le abrí la puerta de mi casa y ella entró sin quitarse los zapatos del engaño. Pero lo más doloroso no era la infidelidad. Era haberle contado a Lucía lo que más temía y ver cómo usó mis propias palabras para acercarse más a él. Eso era imperdonable. Durante años me repetí que la amistad verdadera es incondicional, pero ahora entendía que hay amistades que son como espejos rotos. Parecen reflejarte, pero en realidad te cortan. Esa tarde decidí revisar nuestras fotos. Abrí el álbum viejo que llevé en la maleta, sin saber por qué lo había traído. Ahí estábamos las dos, sonrientes, celebrando mi cumpleaños. Ella abrazándome por detrás, mientras Javier tomaba la foto. Qué cruel puede ser el tiempo cuando te muestra la verdad en retrospectiva. Mientras pasaba las páginas, me detuve en una imagen que no había notado antes. Lucía estaba mirando a Javier, no a la cámara. Esa mirada decía más que 1000 palabras. Cerré el álbum con fuerza. No necesitaba más pruebas. Me levanté, caminé hacia el espejo y me observé. No me reconocía. Esa mujer con el rostro cansado y los ojos vacíos no era yo. Decidí que ya no permitiría que el dolor me definiera. Si la traición de ellos me había destruido una vez, ahora sería mi motor para reconstruirme. Pensé en llamarla. Quise escuchar su voz, decirle que sabía todo, que no podía esconderse más. Pero no lo hice. Todavía no. No era el momento. La venganza, cuando llega, debe hacerlo con elegancia y precisión. Esa noche, mientras Javier dormía, abrí el correo en mi computadora y revisé que el video siguiera allí. Estaba intacto. Lo observé durante unos segundos, solo para asegurarme. Verlos juntos me dolió, pero también me dio una calma extraña. Ya no eran mi tormenta, eran mi pasado. Guardé el archivo en una carpeta con una contraseña nueva. Luego apagué la luz y me recosté. Por primera vez en años, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque mi mente había encontrado un propósito. A la mañana siguiente, Javier se mostró más atento que nunca. Me trajo flores, pidió desayuno a la habitación y me miraba con ternura. Yo solo pensaba en lo absurdo que era todo. ¿Cuánto esfuerzo ponen algunos en fingir normalidad, incluso cuando ya todo se ha roto? Cuando salimos a caminar por la playa, me tomó de la mano. Marisol, me dijo, me alegra que hayamos hecho este viaje. Yo sonreí apenas. A mí también, respondí, con una voz que ni yo reconocí. Caminamos un rato en silencio. El mar rugía suave, y el viento jugaba con mi cabello. Me sentía ligera, no porque lo amara, sino porque por fin comprendía que ya no lo necesitaba. A veces, cuando la gente habla de traición, cree que el dolor es lo peor, pero no. Lo peor es la duda, esa sombra que se queda incluso cuando ya sabes la verdad. Yo vivía con esa sombra desde hacía años, sin ponerle nombre. Ahora, por fin, tenía rostro. Al volver al hotel, él dijo que debía hacer unas llamadas de trabajo. Yo asentí y lo dejé ir. Sabía exactamente a quién llamaría. Me quedé sola en la habitación, mirando el mar desde el balcón. Tomé una copa de vino y pensé en lo que vendría, porque aún no era tiempo de actuar. Faltaba algo más. La caída de Lucía debía ser pública, tan visible como su mentira. Y yo tenía el poder para hacerlo. Sonreí. No de felicidad, sino de certeza. La mujer ingenua había muerto. Lo que quedaba era alguien nuevo, alguien que sabía esperar. El reloj marcaba las 8 de la noche. Afuera, las olas golpeaban con fuerza. Adentro, mi corazón latía sereno. Me serví otra copa de vino y brindé conmigo misma, por mi dolor, por mi renacer y por la tormenta que pronto llegaría. Porque cuando una mujer traicionada aprende a guardar silencio, ese silencio se vuelve su arma más poderosa. Y la mía apenas estaba empezando a cargar fuego. El amanecer en Puerto Vallarta parecía una pintura. El cielo tenía tonos dorados y el mar reflejaba una calma engañosa. Todo parecía perfecto, pero dentro de mí algo estaba a punto de romperse. Esa mañana no era una más. Era el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté antes que Javier. Preparé café y lo serví en silencio. Mientras el aroma llenaba la habitación, lo observé dormir. Parecía un hombre tranquilo, sin culpa, sin peso en el alma.
Y me pregunté cuántas veces habría dormido así, con la conciencia limpia de quien cree que sus mentiras están a salvo. Cuando abrió los ojos, me saludó con un beso en la frente. «Buenos días, amor», dijo con esa voz suave que alguna vez me enamoró. Respondí con una sonrisa vacía. «Buenos días». No sabía si sentir pena o desprecio. Tal vez ambos. Desayunamos juntos. Pero cada palabra suya me sonaba ajena. Hablaba del paseo en barco que había reservado, de los mariscos frescos que quería probar. Yo asentía, sin escucharlo realmente. En mi mente solo había una idea. Hoy, la verdad quedará registrada. Después del desayuno, me dijo que tenía que bajar al lobby a confirmar una reserva. Le sonreí con dulzura fingida. «Perfecto, yo descansaré un rato». Apenas salió, cerré la puerta y mi rostro cambió. Ya no había dulzura, solo determinación. Fui hacia el armario y revisé la cámara que había colocado 2 días antes. La encendí y probé el ángulo. Todo estaba en orden. La batería cargada, el lente enfocado hacia la cama, el sonido claro. Verifiqué también mi teléfono, donde instalé una aplicación que grabaría audio desde su celular. No dejaría ningún cabo suelto. A las 9:30, todo estaba listo. Dejé la puerta entreabierta, coloqué mi bolso junto a la ventana y me escondí detrás de la cortina que daba al pequeño balcón lateral. Desde ahí podía ver el reflejo del espejo del vestíbulo y, con algo de suerte, distinguir sus movimientos sin ser vista. El tiempo pasó lento. Cada minuto parecía una eternidad. Mi respiración era controlada, mis manos firmes. No había miedo, solo la calma del que ya ha sufrido todo. A las 10:10 escuché el sonido de la puerta abriéndose. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. Primero entró Javier. Llevaba la misma camisa azul que había usado en nuestra primera cita, como si los recuerdos pudieran limpiar sus pecados. Hablaba en voz baja, nervioso, esperando. Luego se escucharon unos pasos suaves. «Lucía». Su voz era inconfundible. «Pensé que nunca lo lograríamos», dijo. «Ya era hora», respondió él. «No sabes cuánto te extrañé. Es tan Emma». Mis manos se apretaron contra la cortina, pero no temblé. Los escuché reír, moverse, hablar con la complicidad de quienes creen que nadie los observa. Cada palabra era una estocada, pero también una prueba. En un momento, Lucía preguntó: «¿Y si Marisol sospecha?». Él soltó una risa baja. «No lo hará. Ella confía en mí más de lo que debería». Esa frase fue la chispa final. No dolió, no me partió el corazón. Lo que sentí fue lucidez. Había vivido en una mentira, sí, pero esa mentira ya no me definía. Pasaron varios minutos. El silencio en la habitación solo era interrumpido por sus risas y el sonido del vino sirviéndose en las copas. Todo quedaba grabado. Yo observaba el reloj. 10:30, pronto terminaría. Lucía se levantó. Dijo que debía irse. «Nos vemos esta noche», murmuró. «Te amo», respondió Javier. «Yo también». Escuchar eso no me rompió. Me liberó. Era la confirmación de todo lo que necesitaba. Esperé a que ambos salieran. Primero ella, mirando a ambos lados. Luego él, unos minutos después, ajustándose la camisa como si nada hubiera pasado. Cuando la puerta se cerró, respiré profundamente. Sentí que el aire volvía a mí después de años de contenerlo. Salí de mi escondite y caminé hacia el armario. La cámara seguía grabando, su luz verde parpadeando con paciencia. La tomé, detuve la grabación y la sostuve entre mis manos. Por un instante dudé. Parte de mí quería destruirla y fingir que nada había pasado. Pero otra parte, más fuerte, más despierta, me dijo que no. Ese video no era solo prueba de su traición, era testimonio de mi renacer. Me senté en la cama y observé la pantalla del dispositivo. Ahí estaban, riendo, besándose, mintiendo. Me vi a mí misma reflejada en el espejo del fondo, escondida, invisible, pero más viva que nunca. Encendí mi computadora y envié el video a mi correo. Luego lo reenvié a 3 personas. Una copia para mí, otra para el socio de Javier y una más para el esposo de Lucía, el doctor Ricardo Beltrán. No era venganza, era justicia. Apagué el computador, cerré la cámara y me quedé en silencio. Miré por la ventana. El mar seguía en calma, igual que mi alma,
pero sabía que esa calma era el preludio de una tormenta. Minutos después, Javier volvió. ¿Lista para salir a caminar?, preguntó. Sí, respondí, fingiendo normalidad. Solo necesito un momento. Me miró con cariño. Te noto diferente, Marisol, más tranquila. Tal vez porque por fin lo estoy, dije sonriendo. Salimos del hotel, caminamos por la playa como si fuéramos una pareja feliz. Él me hablaba de negocios, del futuro, de la vida que soñaba seguir teniendo conmigo. Cada palabra era una ironía. Mientras el sol nos golpeaba el rostro, me di cuenta de algo. No había perdido nada. Él fue quien lo perdió todo. Yo seguía de pie. Por la tarde, mientras él dormía una siesta, me senté a escribir en mi libreta. El que traiciona, olvida que la verdad tiene buena memoria. Anoté. Y debajo, una frase que salió casi sola. Mañana empezará su caída. Guardé la libreta y me quedé mirando su rostro dormido. ¿Cómo puede alguien parecer tan inocente después de tanta mentira? Por un instante pensé en despertarlo y decirle todo, gritarle que lo sabía, que lo había visto todo. Pero no arruinaría el final de mi obra con un estallido de rabia. Lo dejaría caer solo, sin darse cuenta. Esa noche cenamos juntos. Él pidió vino, brindó por nuestro amor renovado. Yo lo miré a los ojos y sonreí. Por el futuro, dije. Por el futuro, repitió sin imaginar que el suyo estaba a punto de terminar. Cuando nos levantamos de la mesa, él tomó mi mano y dijo: «Eres la mejor esposa que un hombre puede tener. Y tú, el mejor ejemplo de lo que no quiero volver a amar», pensé, pero solo respondí con un beso en la mejilla. Al llegar a la habitación, encendí una vela y me senté frente al espejo. Me miré durante varios minutos. No vi tristeza ni odio. Vi poder, ese que solo se descubre cuando ya no tienes miedo. Afuera, las olas golpeaban con más fuerza. El aire olía a tormenta. Sonreí. No porque fuera feliz, sino porque por fin entendí que el silencio no era debilidad. Era mi estrategia. Esa noche dormí poco. No por ansiedad, sino por expectativa. Sabía que al día siguiente las piezas se moverían solas. El correo ya estaba enviado, las pruebas entregadas. Solo tenía que esperar. Cerré los ojos y escuché su respiración tranquila a mi lado. Cada sonido me recordaba lo cerca que estaba del final. El amanecer siguiente sería distinto. Y cuando él despertara, el mundo que había construido con mentiras empezaría a derrumbarse. El amanecer de ese día tenía un aire diferente. No era el mismo sol dorado que iluminaba Puerto Vallarta las mañanas anteriores. Esta vez, el cielo parecía pesado, como si el universo entero supiera que algo estaba a punto de estallar. Me levanté despacio, sin prisa. Javier aún dormía profundamente, ajeno a la tormenta que estaba por caer. Lo observé unos segundos. Parecía un hombre común, tranquilo, sin sospechar que en pocas horas su vida entera se derrumbaría. Tomé mi libreta del buró y escribí una frase. Hoy, la verdad saldrá a la luz. Me preparé un café, me senté junto al ventanal y esperé. No sentía ansiedad ni miedo. Sentía paz. Una paz que nace cuando dejas de huir y decides enfrentar el destino de frente. A las 9 de la mañana, Javier se despertó. Se acercó a mí con una sonrisa ensayada. «¿Dormiste bien, amor?», dijo. «Perfectamente», respondí sin mirarlo. Me besó la mejilla y fue al baño. Cuando escuché el sonido del agua en la regadera, mi celular vibró. Era una notificación. El mensaje que había enviado la tarde anterior al esposo de Lucía, el doctor Ricardo Beltrán, había sido abierto. El corazón me dio un pequeño vuelco, no de nervios, sino de certeza. El reloj marcaba las 9:30. El efecto dominó ya había comenzado. Javier salió del baño, perfumado, elegante, con la misma seguridad de siempre. «¿Lista para el desayuno?», preguntó. «Sí, claro», respondí con calma. Bajamos juntos al restaurante del hotel. El lugar estaba lleno. Turistas, familias, parejas jóvenes, todos ajenos al huracán que se estaba gestando a unos metros de ellos. Pedimos café, fruta, y Javier comenzó a hablar sobre negocios. Yo lo escuchaba distraída, observando las pantallas del televisor en la pared. En una de ellas pasaban noticias locales. Nada todavía. A las 9:55, mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez,
Un número desconocido. Gracias por abrirme los ojos. Supe de inmediato quién era. Ricardo. Levanté la vista y vi a Javier morder un trozo de pan con mantequilla, tranquilo, satisfecho. Pensé en todo lo que había hecho, en cada mentira, cada noche que fingió amor, y en ese momento sentí compasión, no por él, sino por la ceguera que me había tenido tantos años a su lado. A las 10:15, una voz rompió la calma del comedor. Era un grito. Venía del lobby. Todos voltearon. Un hombre alto, de traje oscuro, sostenía su teléfono con la pantalla encendida. Su rostro era rojo de furia. Era Ricardo. «Con mi esposa. Maldito infeliz», gritó. El eco de su voz retumbó por todo el hotel. Javier levantó la cabeza confundido. Tardó unos segundos en entender. Ricardo caminó directo hacia nuestra mesa. La gente se apartaba a su paso. Los empleados del hotel intentaban detenerlo, pero su rabia era más fuerte. Llegó hasta nosotros y lanzó el teléfono sobre la mesa. El video comenzó a reproducirse. El silencio fue absoluto. En la pantalla, Javier y Lucía. Besos, risas, susurros, todo. Grabado con claridad. Algunos huéspedes se taparon la boca. Otros grababan con sus propios celulares. Javier se quedó helado. «Eres un cobarde», gritó Ricardo antes de empujarlo con fuerza. «Dormías con mi esposa mientras ella jugaba a ser tu amiga». Javier intentó responder, pero solo salían tartamudeos. El caos estalló. Yo seguía sentada, inmóvil, observando la escena como si no perteneciera a ese lugar. La gente murmuraba. Los empleados pedían calma, y en medio de todo, él, mi esposo, con el rostro desencajado, buscando una salida que ya no existía. Lucía apareció segundos después. Venía corriendo, con el cabello desordenado y la cara pálida. «Ricardo, por favor, escúchame», gritaba, pero él no la escuchaba. Levantó el teléfono para mostrarle el video. «¿Esto también fue un error?», le gritó. Ella cayó de rodillas, llorando. Javier la miró, y supe que en ese instante ambos entendieron que todo había terminado. Mientras todos observaban el escándalo, me levanté lentamente. Caminé entre las mesas con paso firme. Nadie intentó detenerme. Cuando pasé junto a Javier, susurró: «Marisol, ¿fuiste tú?». No respondí. Solo lo miré con una calma que lo desarmó. Me dirigí al lobby. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero el aire estaba cargado de murmullos, de miradas, de juicios. Me detuve frente a la puerta de cristal y respiré profundo. El sonido de los gritos se apagaba detrás de mí. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. No la libertad del cuerpo, sino la del alma. Ya no me debía explicaciones, ni lágrimas. Lo que había hecho no era venganza, era justicia. Subí al elevador y volví a la habitación. Cerré la puerta y me quedé en silencio. Desde la ventana podía ver el mar extendiéndose hasta el horizonte. Saqué mi libreta y escribí: «Hoy el mundo conoció la verdad, y el silencio se hizo justicia». Encendí la televisión. En el canal local ya comenzaban a circular las imágenes. Escándalo en hotel de lujo de Puerto Vallarta. Empresario involucrado en relación extramarital. Las letras en pantalla parecían irreales, pero eran mías. Era mi historia. El teléfono del cuarto comenzó a sonar sin parar. No contesté. Sabía que tarde o temprano las llamadas serían para mí, de familiares, de conocidos, de curiosos, pero no me importaba. Lo único que quería era respirar. Esa tarde, el hotel era un hervidero de rumores. Algunos empleados comentaban en voz baja, otros me miraban con respeto. Una mujer mayor, que trabajaba en limpieza, se me acercó y me dijo en tono bajo: «Señora, lo que hizo fue valiente. No todas se atreven a mostrar la verdad». Sonreí apenas. No sabía si era valentía o cansancio, pero agradecí sus palabras. A media tarde bajé al bar del hotel. Pedí una copa de vino blanco y me senté frente al mar. Los rayos del sol empezaban a caer sobre el agua, pintándola de naranja. Pensé en todo lo que había pasado. Durante años había vivido en la sombra de un hombre que se creía intocable. Y ahora, frente a ese mismo mar que alguna vez nos unió, lo vi caer sin tocarlo, no con violencia, sino con la verdad. Escuché pasos detrás de mí. Era Javier.
Su rostro estaba desencajado, los ojos hinchados, el traje arrugado. Marisol, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, respondí sin mirarlo. La verdad ya habló por ti. Arruinaste mi vida. No, Javier. Tú la arruinaste solo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego murmuró: no sé cómo pudiste hacerlo. Con el corazón roto pero con la dignidad intacta, respondí antes de dar un sorbo a mi vino. Se alejó sin decir más. Lo vi perderse entre la multitud del lobby. Por un momento sentí un peso en el pecho, no de tristeza, sino de alivio. Ya no había vuelta atrás. Cuando el sol se escondió, el mar quedó cubierto de reflejos dorados. Cerré los ojos y dejé que el viento me rozara el rostro. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. Javier había caído, Lucía también. Pero algo me decía que la historia aún no había terminado, porque a veces, después de la tormenta, llega un silencio más profundo, y en ese silencio, las consecuencias apenas comienzan a hablar. Los días siguientes al escándalo fueron como un huracán que no dejaba nada en pie. El video se había esparcido como fuego. En cuestión de horas, los periódicos digitales y los noticieros locales lo replicaban. Empresario de Guadalajara protagoniza escándalo amoroso en Puerto Vallarta. Ese era el titular que abría las noticias en todos lados. Yo no salí del hotel por 2 días. No por miedo, sino porque quería observar cómo todo se derrumbaba sin mover un solo dedo. Desde la ventana de mi habitación veía el ir y venir de los reporteros. Javier intentaba salir por la puerta trasera, pero ya era demasiado tarde. El rostro que antes inspiraba respeto ahora era sinónimo de vergüenza. Lucía desapareció del mapa. Algunos empleados del hotel decían que había abandonado el lugar esa misma noche, llorando, con el rostro cubierto y los ojos perdidos. Otros aseguraban que su esposo, el doctor Beltrán, la había sacado de ahí a la fuerza. No quise confirmar nada. Ya no me importaba. El tercer día regresé a Guadalajara. El vuelo fue tranquilo. Mientras el avión cruzaba las nubes, sentí una mezcla de alivio y vacío. A veces, la justicia deja silencios que pesan tanto como la culpa. Al aterrizar, apagué el celular durante unas horas. Sabía que me esperaban mensajes, llamadas, curiosidad disfrazada de preocupación. Cuando finalmente encendí el teléfono, la pantalla se llenó de notificaciones. Decenas de mensajes de amigos, familiares, conocidos. Algunos me felicitaban por tener el valor, otros simplemente querían detalles. No respondí ninguno. La dignidad no se explica, se ejerce. Una semana después, Javier intentó llamarme. No contesté. Luego mandó un mensaje. Necesitamos hablar. No todo es como parece. Reí al leerlo. ¿No todo es como parece? ¿Acaso el video era una ilusión? Lo ignoré. Pasaron los días y comenzaron los rumores. Que lo habían despedido del consejo directivo, que su empresa había perdido inversionistas, que sus socios lo habían abandonado. Un día recibí una llamada inesperada de un antiguo amigo de él. Marisol, me dijo con voz seria, deberías saberlo. A Javier lo destituyeron esta mañana. Perdió todo. Me quedé en silencio. No sentí placer, ni venganza, solo una calma fría. Había esperado tanto tiempo que el momento real me pareció casi simple. A la semana siguiente, me lo encontré por casualidad en una cafetería del centro. Estaba sentado solo, con la mirada perdida. Sus ropas arrugadas, la barba crecida, las manos temblorosas, parecía otro hombre. Cuando me vio, se levantó. Marisol, por favor, solo 5 minutos. Dudé, pero asentí. Nos sentamos en silencio. Él fue el primero en hablar. Perdí todo. La empresa, los socios, los amigos. Todos me dieron la espalda. ¿Y qué esperabas? Respondí con voz serena. Yo no quería que esto pasara. No quería hacerte daño. Claro. Las traiciones siempre son accidentes, ¿verdad? Dije sin mirarlo. Guardó silencio unos segundos. Lucía. Intentó quitarse la vida. Esa frase me golpeó por dentro, pero no mostré reacción. Cada quien enfrenta su culpa como puede. Marisol, entiéndelo. Fue un error, un momento de debilidad. Un error es olvidar las llaves. Lo tuyo fue una decisión. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante sentí pena. No por él,
sino por el hombre que alguna vez fue y que ya no existía. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con la voz quebrada. Te perdono, dije, pero no por ti. Lo hago por mí. Se quedó en silencio, confundido. Me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y añadí: Te perdono, Javier, pero no te libero de tus consecuencias. Y salí. No volví a verlo ese día. Esa noche, mientras cenaba sola en casa, encendí la televisión. Su rostro aparecía en todos los noticieros. Los medios hablaban de su renuncia voluntaria y de los daños irreparables a su reputación. Algunos lo llamaban el empresario caído, otros el hipócrita del año. Yo simplemente lo miraba sin emoción. Era la consecuencia natural de una vida de mentiras. Lucía, por su parte, desapareció por completo. Dicen que su esposo pidió el divorcio y se mudó con su hija a otro estado. A veces pensaba en ella, no con rencor, sino con una extraña compasión. Tal vez porque, en el fondo, su castigo era peor que el mío. Ella había perdido más que una reputación, perdió la máscara, y con ella su falsa vida. Con el paso de las semanas, el escándalo comenzó a desvanecerse, pero las secuelas quedaron. Las puertas que antes se abrían para Javier ahora se cerraban. Sus amigos lo evitaban en los restaurantes, sus empleados lo miraban con vergüenza. La gente que antes lo admiraba, ahora lo señalaba. Una tarde recibí una carta anónima en el buzón. Dentro solo había una hoja con una frase escrita a mano. Gracias por mostrarme que incluso los hombres más poderosos pueden caer. No supe quién la envió, pero sonreí. Tal vez otra mujer, que también había sufrido en silencio. El tiempo pasó. Volví a mi rutina. Caminaba por el mercado, visitaba a mi hijo, preparaba café por las mañanas, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que temía estar sola. Era una mujer que sabía estar consigo misma. Un día, mientras paseaba por el parque, escuché a dos mujeres conversando. ¿Supiste del caso de Montiel?, decía una. Sí, pobre hombre. Pero nadie sabe lo que su esposa tuvo que soportar. No pude evitar sonreír. No porque me alegrara de su caída, sino porque por fin, después de tantos años, mi historia tenía voz. A los 2 meses, Javier volvió a buscarme. Esta vez no en persona, sino por carta. Su letra era temblorosa. Marisol, no tengo nada. Perdí todo, pero todavía te amo. No respondí. A veces, el silencio es la única respuesta que el arrepentimiento merece. Esa noche, mientras ordenaba unos papeles, encontré el video guardado en una memoria USB. Lo sostuve unos segundos, pensando si debía borrarlo, pero no lo hice. Lo guardé de nuevo, no como recuerdo de dolor, sino como símbolo de mi fortaleza. Al día siguiente, fui a la iglesia del barrio. Me senté en silencio frente al altar, no para pedir perdón, sino para dar gracias. Gracias por haber tenido el coraje de salir de un lugar donde me habían apagado. Al salir, una señora mayor se me acercó. «Usted es Marisol, ¿verdad?», preguntó. «Sí. Solo quiero decirle algo. Usted hizo lo que muchas no nos atrevemos. Gracias». Sus palabras me conmovieron. Sonreí, le di la mano y respondí. No lo hice por venganza, lo hice por respeto a mí misma. Esa tarde volví a casa y preparé té. Me senté en el balcón, mirando el atardecer. El mundo seguía girando, pero yo ya no era la misma. Todo lo que alguna vez me ató a Javier había desaparecido. Sin embargo, mientras el sol se escondía, una pregunta comenzó a rondarme la mente. ¿Qué haría ahora con mi vida? ¿Cómo llenar el espacio que había dejado el rencor? Sabía que el capítulo con Javier había terminado, pero el mío apenas comenzaba. El escándalo finalmente se apagó, como un incendio que deja tras de sí solo humo y cenizas. Pasaron los meses y el nombre de Javier Montiel desapareció poco a poco de los titulares. Las redes sociales encontraron nuevos dramas, las personas nuevas tragedias que comentar, y yo aprendí a convivir con el silencio. Al principio, ese silencio me asustaba. Estaba acostumbrada a vivir entre el ruido, entre las discusiones, los reclamos, las excusas, el sonido del teléfono, las llamadas fingidas, las promesas vacías, pero de pronto todo eso desapareció, y el único sonido que quedaba era el tic-tac del reloj en mi sala. La casa se sentía diferente, el mismo espacio,
pero sin el peso del engaño. El aire era más ligero, las paredes más claras. Me levantaba temprano, preparaba café y me sentaba en el jardín con mis plantas. Era la primera vez en muchos años que sentía que la casa era mía, no una vitrina donde debía fingir ser la esposa perfecta. Una tarde, mientras regaba las flores, una vecina se acercó. Era Teresa, la misma que había visto el escándalo por televisión. Marisol, quería decirte algo, dijo en voz baja. Lo que hiciste fue muy valiente. Muchas quisieran tener tu fuerza. Sonreí. No fue fuerza, Teresa. Fue cansancio. Ella me miró en silencio y asintió. En el fondo, tenía razón. Mi venganza no había nacido del valor, sino del hartazgo, de años de callar, de aguantar, de fingir. Cuando una mujer se cansa de callar, no grita, actúa. Los días pasaban lentos, pero tranquilos. A veces pensaba en Javier, no con odio, sino con una mezcla de lástima y distancia. Supe por conocidos que se había mudado a un pequeño departamento, que había vendido su carro, que bebía más de lo que trabajaba. Me dijeron que evitaba salir, que bajaba la mirada cuando alguien lo reconocía. Así debía ser. Cada mentira tiene un precio, y el suyo fue perderlo todo. Una mañana, mientras ordenaba unos papeles, encontré la carta que me había escrito pidiéndome perdón. La leí de nuevo. Todavía te amo, decía. Cerré los ojos y sentí un pequeño nudo en el pecho, no porque extrañara su amor, sino porque entendí que durante años me había aferrado a algo que nunca existió. Salí a caminar al parque. El cielo estaba despejado, el aire fresco. Me senté en una banca y observé a las personas pasar, parejas tomadas de la mano, niños corriendo, ancianos conversando. La vida seguía, simple, tranquila. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado: paz, libertad, dignidad. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto, si exponerlo de esa manera había sido justo, pero enseguida recordaba su risa burlona, las noches de desprecio, las promesas rotas. No, no me arrepentía, porque si el silencio había sido mi castigo, la verdad fue mi redención. Por las noches, el sueño me costaba al principio. Estaba acostumbrada a escuchar la respiración de alguien al otro lado de la cama. Ahora solo había espacio y calma. Me dormía con el sonido del viento colándose por la ventana. Un silencio distinto, pero mío. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuché una voz femenina detrás de mí. Señora Marisol, ¿puedo hablar con usted? Me giré y vi a una joven con los ojos llorosos. Perdón que la detenga. Solo quería darle las gracias. Vi su historia en internet. Lo que hizo me inspiró a dejar a mi esposo. Él me maltrataba, pero nunca tuve el valor de irme. Me quedé sin palabras. La abracé y le dije: no lo hice para inspirar a nadie, hija. Lo hice para sobrevivir. Pero sobrevivir también enseña, respondió ella antes de irse. Esa frase se me quedó grabada. Sobrevivir también enseña. Tal vez mi historia, nacida del dolor, servía para que otras mujeres recordaran que siempre hay salida. Esa noche, en la tranquilidad de mi sala, decidí hacer algo. Tomé una libreta nueva y escribí en la portada: Mujeres que renacen. Sería el nombre de un pequeño taller donde otras mujeres podrían contar sus historias, sanar, encontrar su voz. Comencé poco a poco. Primero fueron 3 vecinas, luego 5, luego 10. Nos reuníamos los jueves por la tarde. Compartíamos café, lágrimas, risas. Cada una traía una historia diferente, pero todas tenían algo en común. Habían callado demasiado tiempo. Escuchar sus relatos era como verme en un espejo. Una mujer hablaba de un esposo violento, otra de una infidelidad, otra del miedo a empezar de nuevo. Y en cada una veía una parte de mí. Yo no era su guía, era su igual. Una tarde, después de una de esas reuniones, me quedé sola en la sala del taller. El sol entraba por la ventana y las voces de las mujeres aún resonaban en el aire. Tomé mi taza de té y sonreí. Por primera vez, sentí que todo lo que había vivido tenía un propósito. Pero la paz nunca es completa. A veces, cuando el pasado se siente acorralado, busca maneras de volver. Y la mía regresó una noche lluviosa, cuando menos lo esperaba.
Estaba terminando de cerrar el taller cuando escuché unos golpes en la puerta. Eran suaves al principio, luego más insistentes. Me acerqué y al abrir, lo vi. Javier. Estaba empapado, con la mirada cansada y el rostro envejecido. Marisol, dijo apenas con voz ronca. Necesito hablar contigo. Malura. Por un segundo pensé en cerrarle la puerta, pero algo en sus ojos me detuvo. No era arrogancia, ni soberbia. Era vacío. No tienes nada que decirme, respondí con calma. Solo quiero que me escuches. No quiero que me perdones. Solo hablar. El viento soplaba fuerte, y las gotas de lluvia caían entre nosotros. Por dentro, mi mente era un torbellino. Parte de mí quería dejarlo bajo la lluvia, pero otra parte, la que aún recordaba los años compartidos, sintió compasión. 5 minutos, dije finalmente, abriendo la puerta. Entró despacio, mirando alrededor. Vio las fotos de las mujeres del taller, los carteles con frases de esperanza, las velas encendidas. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Un sitio para mujeres que aprendieron a levantarse después de caer. Entonces estás bien, murmuró. Eso me alegra. Nos quedamos en silencio. Podía oír el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Javier respiró hondo. Solo quería decirte que lo perdí todo, y lo merezco. Pero tú eras lo único que valía la pena. No respondí. Lo miré con serenidad. No había odio en mí, pero tampoco amor. Solo un agradecimiento silencioso, porque su traición me había mostrado quién era realmente. Ya no puedo cambiar nada, dijo con voz quebrada. Solo quería que supieras que me arrepiento. Y yo quería que tú supieras, respondí, que ya no vivo esperando tus palabras, porque aprendí a escuchar las mías. El silencio llenó la habitación. La lluvia cesó. Javier bajó la mirada. Adiós, Marisol. Adiós, Javier, murmuré. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Sentí un peso enorme salir de mi pecho. Ya no quedaba rencor, solo un cierre. Miré alrededor. El taller, las fotos, las plantas, todo era mío. Por fin mío. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que el pasado había vuelto, solo para confirmar que ya no tenía poder sobre mí. Pero el destino, caprichoso, siempre guarda una última sorpresa. Y la mía llegaría pronto, de la forma más inesperada. Esa frase apareció en la pantalla del teléfono de mi esposo a las 11:47 de la noche. 5 palabras que derrumbaron 35 años de matrimonio. 5 palabras que me arrancaron el aire como si alguien me hubiera cerrado el pecho con una mano invisible. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un silencio tan pesado que parecía un cementerio dentro de mí. Dicen que el fuego destruye, pero no es cierto. Lo que de verdad quema es el silencio cuando descubres que has dormido junto a tu propio enemigo. Yo lo miré dormir esa noche, con la respiración tranquila de quien no teme nada, y entendí que el amor puede morir sin ruido, igual que una vela que se apaga sin que nadie sople. A veces, la traición llega sin aviso, sin un adiós, sin una explicación, y cuando llega, no solo rompe el corazón, también te obliga a mirarte al espejo y preguntarte quién eres sin la persona que juró amarte. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amabas te clavó un cuchillo por la espalda con una sonrisa? Si alguna vez viviste algo así, deja tu comentario y dime desde dónde me ves. Si no, dale like a este video para que más personas conozcan historias como esta. Historias que nos recuerdan que el amor también puede doler. Soy doña Marisol Herrera, y esta es la historia de cómo una sola noche cambió mi vida para siempre. Vivía en Guadalajara, pensaba que lo tenía todo, pero esa noche descubrí que hasta el matrimonio más perfecto puede esconder la mentira más grande. El amanecer de ese nuevo día llegó sin ruido, con un sol tímido que apenas se asomaba entre las nubes. Era un día como cualquier otro, pero para mí significaba el cierre de un ciclo. Me desperté con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido en años. El silencio de mi casa ya no era soledad, era paz. Caminé hacia la cocina, preparé café y abrí las ventanas. El aire fresco entró con olor a jazmín. Las plantas del jardín florecían más que nunca, como si también hubieran decidido renacer conmigo.
Habían pasado varios meses desde la última vez que vi a Javier. No volvió a buscarme. Supe por comentarios que se había mudado a otra ciudad, lejos, intentando empezar de nuevo. No sentí rencor ni curiosidad. Su historia había terminado en mi vida, como un libro cerrado que ya no necesito volver a leer. Esa mañana me dirigí al taller, Mujeres que Renacen. El lugar se había convertido en un refugio para muchas. Mujeres jóvenes, mayores, divorciadas, viudas, madres, hijas, todas con cicatrices distintas, pero con el mismo deseo: sanar. Cuando llegué, ya había varias esperándome. Nos sentamos en círculo, con café y pan dulce. Escuché a una de ellas, Carmen, contar cómo después de 20 años de matrimonio había decidido separarse. Otra, Luisa, compartió que por fin había aprendido a dormir sin miedo. Cada palabra era un recordatorio de por qué comencé ese espacio. Cuando me tocó hablar, guardé silencio un momento. Las miré a todas y dije: no importa cuánto duela lo que nos hicieron, lo importante es lo que decidimos hacer con ese dolor. Yo elegí convertirlo en mi fuerza. Varias lloraron. Yo también. Pero esta vez eran lágrimas limpias, sin amargura. Lágrimas que lavan, no que hieren. Al terminar la reunión, una joven se me acercó. Señora Marisol, dijo con timidez, ¿cómo supo que ya había perdonado? Sonreí, cuando pude hablar de mi historia sin que me doliera. De regreso a casa, el cielo comenzaba a nublarse. Me senté en el balcón con una taza de té. La lluvia fina cayó sobre el jardín, y recordé algo que mi madre solía decir. Después del fuego, siempre llega el silencio, pero ese silencio es el espacio donde vuelves a nacer. Pensé en todo lo que había pasado, en la mujer que fui, la que lloró en silencio, la que creyó que sin un hombre no valía nada, y en la mujer que era ahora, libre, entera, dueña de su historia. Por la noche, abrí el viejo baúl donde guardaba recuerdos. Entre fotos y cartas, encontré la cámara con la que había grabado la traición. La sostuve en las manos. Ya no era un símbolo de venganza, sino de transformación. Pensé en borrarlo todo, pero no lo hice. Decidí conservarlo, no por él, sino por mí, para recordar hasta dónde puede llegar una mujer cuando decide no dejarse destruir. Apagué la luz y encendí una vela. Su llama se movía suavemente, iluminando el rostro que me devolvía el espejo. Ya no era la Marisol herida, sino la mujer que aprendió a perdonarse. A la mañana siguiente, me invitaron a hablar en un pequeño foro de mujeres en Guadalajara. Acepté sin pensarlo. Me subí al estrado con un poco de nervios, pero con el corazón tranquilo. Conté mi historia sin adornos, sin victimismo. Les hablé de la traición, del silencio, de la verdad. Al final, alguien del público me preguntó: ¿y qué fue lo más difícil de todo? Respondí sin dudar: dejar de culparme, porque muchas veces no es el otro quien nos encierra, somos nosotras mismas. El auditorio se quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos. Pero lo que más me conmovió fue ver a tantas mujeres abrazarse entre lágrimas, sintiendo que no estaban solas. Esa noche regresé a casa con una sonrisa. En el camino, las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la lluvia. Pensé que quizás la vida no era más que eso. Una serie de tormentas que debemos aprender a cruzar para ver el reflejo de la luz. Ya en casa, abrí mi libreta y escribí: aprendí que la libertad no es estar sola, es estar en paz contigo misma. Que el perdón no borra el pasado, pero lo vuelve liviano. Y que cuando una mujer decide amarse, el mundo entero se vuelve diferente. Cerré la libreta, apagué la vela y me senté frente a la ventana. El viento movía suavemente las cortinas. En el fondo, el silencio tenía un sonido distinto. Era el de una vida nueva. Tomé el teléfono y grabé un pequeño mensaje para las mujeres que seguían mi historia. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. No importa qué tan rota te sientas, siempre puedes empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte. No necesitas venganza, necesitas paz. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal, porque cada historia que compartimos aquí puede ser el comienzo de otra vida, una vida donde las mujeres no callamos, sino renacemos. Apagué el teléfono y sonreí. El sol comenzaba a asomarse de nuevo, tímido,
entre las nubes. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que era exactamente quien debía ser. No la esposa engañada, no la mujer herida, sino la mujer que aprendió a brillar incluso después de las sombras. Y mientras el día se abría paso, comprendí que mi historia no terminaba aquí. Porque cuando una mujer se reconstruye, su luz no solo la ilumina a ella, también ilumina a las que vienen detrás.